Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Ahora vírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Desde antes del huracán María, el Señor había comenzado a darme este mensaje. Y antes del huracán Fiona, tengo esta experiencia donde estoy manejando más tensión de lo normal. Todos nosotros manejamos tensión, pero cuando la tensión se eleva, llega a visitarte la ansiedad. Y la razón por la que estaba teniendo esa batalla con la ansiedad, creo que tiene que ver con que como iglesia hemos crecido en personas y en la necesidad de servir a personas más rápido de lo que ha crecido la generosidad en nuestra iglesia. Tenemos más responsabilidades, más localidades, más necesidades. Alguien dijo que tenemos y estamos enfrentando necesidades ilimitadas con recursos limitados. Así que yo estoy en oración adicional a eso de la iglesia. En nuestra familia estábamos enfrentando momentos donde estaba inquieto. Y recuerdo que antes del huracán Fiona, abro mis ojos como a las 3 de la mañana y es como si hubiera visto escrito frente a mí estas 3 palabras: nada me faltará. Nada me faltará. Al abrir mis ojos yo supe inmediatamente que Dios comenzaba a darme este mensaje, que Él comenzaba a ministrar mi corazón con el famoso Salmo 23, considerado por muchos, aún muchos no creyentes, como una de las 7 maravillas del mundo de la literatura. Aún aquellos que no van a la iglesia han escuchado o conocen el Salmo 23. La versión con la que yo crecí es la versión Reina Valera del 60. ¿Cuántos de ustedes crecieron con esa versión? Esa versión comienza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algunos de ustedes posiblemente en su fe, en su caminar con Jesús, están comenzando y ha sido aquí entre nosotros en la comunidad Mar Azul, en esta iglesia, que usualmente la versión que más leemos es la Nueva Versión Internacional. Quizás ustedes han escuchado: el Señor es mi pastor. En esta versión aparece en presente: nada me falta. Me encanta la versión del 60, nada me faltará, pero me encanta la versión Nueva Internacional, porque ahora mismo, hoy, nada me falta. Posiblemente tú eres de los de la Hanga, de Hanga Teens, tú sabes, y estás leyendo la traducción al lenguaje actual. Entonces para ti, quizás la versión que conoces es: tú, Dios mío, para que no quede duda, Jehová, el Señor, Dios mío, eres mi pastor. Me encanta esta frase: contigo nada me falta. Me encanta esa porque hace la alusión a que el hecho de que no me falta ahora nada y no me va a faltar nada, eres tú. Eres tú. El Señor me levanta y yo sinceramente no sabía qué Él quería que yo hiciera con este mensaje. Yo decía: ¿esto es para mí nada más, Señor, o esto es para la iglesia? Le dije a Cristina, el Señor me levantó con esta frase: nada me faltará. Creo que Él quiere que prediquemos sobre eso. Pero todavía el martes de esta semana yo tengo dudas si es lo que Él quiere que yo predique. Porque yo soy tan humano como tú y estoy entrenando mi oído para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, pero también del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que yo no sabía. Y todas las semanas trato de tener una cita de desayuno con Cristina en el que podamos hablar de cómo ella está, cómo yo estoy, y vamos a un lugar cerca de nuestra casa.
le voy a dar promoción porque es mi amiga. Se llama Waffles, es cerca de casa. Y vamos a Waffles y nos sentamos y hablamos en Waffles. Suena gracioso eso, Waffles. Y yo voy con la agenda de decirle a Cristina, Cristina, ayúdame a orar. No sé si este es el mensaje, porque estábamos en una serie titulada El Redentor. Y en mis planes está escucharla, pero también ver qué ella piensa, porque muchas veces la voz del Espíritu Santo se parece mucho a la de Cristina. Y cuando me siento con ella, la dueña, Karen, llega donde nosotros con los ojos aguados y nos dice, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Nosotros nos quedamos impactados. ¿Qué estás aprendiendo? Es que ustedes saben que yo estoy comenzando en esto del Señor y de Dios y yo estoy aprendiendo. Y yo le digo, pues cuéntanos qué estás aprendiendo. Y ella se sienta en nuestra mesa, ¿ok? So, yo digo, ok, yo tenía un plan, pero parece que Dios tenía otro plan. So, se sienta en la mesa y me dice, Jonathan, mira, la semana después del huracán, no pude abrir el negocio, porque obviamente no tenía electricidad, no tenía servicio de agua, no podíamos abrir. Así que estuvimos esa semana cerrados, pero en cierto momento de esa semana, ella dice, Dios puso en mi corazón el que yo tenía que pagar la nómina de mis empleados. Y yo estaba humanamente inquieta porque yo decía, ¿cómo es posible que yo haga eso? Porque no me iba a dejar en una posición buena. Se lo comenté a mi esposo y mi esposo me dijo, ¿podemos hacerlo? Y ella le dice, yo creo que no podemos, nos va a dejar bien apretados, pero yo siento que Dios quiere que hagamos eso. Así que juntos decidieron que lo iban a hacer y lo hicieron. Pagaron la nómina de esa semana, aunque no abrieron el negocio. Me cuenta que el lunes, ella sentada, yo escuchándola, mis ojos están abiertos, dice, el lunes cuando abrimos, una persona que no había entrado nunca, entró y pregunta quién es la dueña, pregunta por mí. Y cuando yo llego a donde esa persona me dice, mira, ¿tú eres la dueña? Yo le digo, sí. Ok, yo no te conozco, pero yo corro por aquí todos los días. Y como no había mucho que hacer la semana pasada, corrí varias veces. Y cada vez que pasaba corriendo por frente de este lugar, el Señor fijaba mi mirada en este negocio y me decía que yo venía y tenía que traer una ofrenda a este negocio. Y yo estoy con los ojos abiertos y ella dice, y la persona me entregó un sobre con exactamente la nómina que yo le había pagado a mis empleados. Cuando yo escucho eso, Cristina y yo estamos, nuestros ojos puestos sobre ella, mis ojos están llorando porque el Señor está hablándome sobre nada me faltará. Mientras ella dice estas palabras, y aquí voy yo, impulsado creo que por Dios, a decirle algo que yo creo que ya ella había aprendido, porque ella llegó y dijo, estoy aprendiendo. Ella me está contando ya lo que aprendió. Pero yo de alguna forma vengo y le digo lo siguiente, yo le digo, tú sabes que la próxima vez que Dios ponga en ti, ya tú sabes que la próxima vez que Dios ponga en ti el deseo de ser generosa, obedece, porque ya Dios tiene planificado cómo proveerte a ti lo que tú necesitas. Yo le digo esas palabras, tú sabes, pero es curioso porque ya ella las sabía. Porque ella llegó diciendo, estoy aprendiendo. Pero cuando yo digo esas palabras, tenía que decirlas en voz alta porque es como si el Espíritu Santo allí mismo me dijera, eso es lo que quiero que le enseñes a la iglesia. Y cuando yo lo escuché, dije, ok, Señor, voy a hablarle a la iglesia de que cuando Dios te pide que seas generoso, obedece. Porque ya Él tiene planificado cómo proveerte a ti lo que tú necesitas. Ella estaba aprendiendo lo que el salmista dijo, Jehová es mi
pastor. Ella estaba aprendiendo que Él es su proveedor y su protector. La semana pasada yo le hablaba al campus Metro de que observo que cada vez que nosotros enfrentamos una crisis, ya sea un desastre natural, una crisis que toca la sociedad, nuestra cultura, se dispara una respuesta natural, una respuesta bien humana que arropa nuestra cultura y nuestra forma de pensar, y la vemos en las redes sociales, la escuchamos en la radio, y se dispara una mentalidad de escasez. En inglés se conoce como scarcity mentality. Es una mentalidad que cuando pasamos por una crisis, tenemos la tentación de esconder nuestra mano, de guardar lo poco que tenemos por temor a que lo vamos a perder porque algo más va a pasar. Y empiezan los profetas de la destrucción a decir, no, y en 2 semanas viene otro. Y esa es categoría 16. Eso no lo ha visto ni los científicos. Y empieza la mentalidad de escasez y el temor y esa respuesta y la tentación de nosotros en lugar de extender nuestra mano, como hablábamos la semana pasada que Jesús hizo con el leproso que vio en crisis y que vio en necesidad. Que hizo Jesús? Él extendió su mano. Hay una tentación, esa mentalidad nos lleva a esconder nuestra mano. Y ese mensaje era colectivo para nosotros como iglesia, para hablarnos de que en la crisis no vamos a esconder nuestra mano. Vamos a seguir siendo generosos, pero este mensaje, más que ser un mensaje colectivo, es un mensaje que tiene que ver contigo como iglesia. Este mensaje es para ti y para mí, para preguntarte cuánto verdaderamente crees que Dios es tu proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando llego del café a mi casa, me meto en el estudio, me voy en oración, y lo primero que el Señor hace es llevarme a quien escribe el Salmo. Porque si vamos a escuchar el Salmo por las próximas 3 semanas, vamos a descubrir lo que Dios quiere enseñarnos. Hoy vamos a escuchar los primeros 2 versos, la semana que viene los segundos 2, y así tiene 6 versos en total. Lo primero que el Señor hizo fue llevarme a quien escribe el verso, porque el que escribe este salmo sabe exactamente de lo que está hablando y tiene una imagen clara de qué es lo que Él quiere decir. ¿Ok? Importante, quien escribe este salmo es David, quien nosotros conocemos como el rey David, que antes de ser rey era 2 cosas. Era músico, y como músico era escritor, tocaba el arpa, no sabemos si tocaba güiro, maraca, pandero, no sabemos qué más tocaba, pero era músico. Y adicional a ser músico, era pastor de ovejas, esa era su profesión. Y este David es el que quizás tú has escuchado que derrotó a un gigante. Esta es la historia de David y Goliat. Antes de ser el rey, él es el guerrero que Dios usa para enfrentar a este gigante. Importante porque los voy a llevar a 1 Samuel para que ustedes vean por sí mismos algo. Yo creo que Dios quiere que ustedes mismos observen esta conexión, porque Él es el que escribe el Salmo 23. Y el día que vamos a leer aquí en la escritura es el día que Él va donde el rey Saúl, que era el rey de aquel momento, para hacer y decir: yo soy el voluntario que le voy a meter mano a ese gigante. Este es el día, lo vamos a ver, el día que llegó hasta el rey. 1 Samuel 17, 32, 35. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Valiente, bravo, que no panda el cúnico. Yo voy. Pero Saúl, el rey, le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Tú sabes lo que sucede aquí es que el rey ya había hecho un background check de quién era David antes de recibirlo en su presencia para escuchar
que él era el que se había voluntariado él mismo para... Porque esta es la cosa, estaban esperando que alguien le metiera mano al gigante y nadie del ejército lo hace. Hasta que llega David, que fue a llevarle merienda a sus hermanos. La historia es maravillosa, no tenemos tiempo para ella hoy, pero llega a llevarle merienda, a ver el gigante y dice, ¿qué? Yo voy a meterle mano. Entonces llega la noticia al rey, hay alguien, rey, hay alguien. Finalmente el rey está esperando que llegue un comandante de los ejércitos, tú sabes, que llegue el más grande de todos sus soldados, el más experimentado. Y el rey dice, hay alguien. Y le dicen, sí, rey, hay alguien. Y pues, ¿quién es? ¿Quién es? Porque quizás él piensa que lo conoce. Tiene que ser de los bravos míos. ¿Quién es el valiente? Y dicen, rey, se llama David. David. ¿Cuál es ese? Bueno, rey, él no es comandante, no es capitán, no es un guerrero, pero es del ejército, ¿no? Y ellos, no es del ejército. Él. ¿Y qué es él? Quiero saber qué es él. Porque cuando tú vas a donde el rey, escúchame, tú no vas ante la presencia de nadie que tenga autoridad sin que esa persona ya haya hecho un background check, créeme. Yo tuve la oportunidad una vez de recibir la llamada de la Corte Suprema de Puerto Rico. Contesto, buenos días, me dicen, buenos días, Jonathan Ocasio, sí. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, le estamos llamando de la Corte Suprema. Mi mente empezó a correr, que yo hice mal. Sí, le estamos llamando de la Corte Suprema de Puerto Rico porque el juez Kolthoff quiere tener con usted un almuerzo. Y yo digo, ¿qué? Sí, que el juez Kolthoff quiere tener con usted un almuerzo. Y en mi mente yo estoy diciendo, pero ¿qué yo habré hecho? Tú sabes, yo me parqueo bien. Yo me comí una luz hace un tiempo, pero yo pagué ese ticket. Cuando yo llego a la oficina de este juez de la Corte Suprema y me siento con él, él tenía el libro que yo había escrito del espectáculo de comedia que nosotros hacíamos, que se llamaba Flochadas. Bueno, el espectáculo se llamaba Me Flocharon y tenía que ver con el tema del rechazo. Si alguna vez te rechazaron, nosotros decíamos que te flocharon, que te rechazaron, que se olvidaron de ti. Y él está ahí leyendo el libro Flochadas del Amor cuando yo entro. Él había hecho el background check. Y su comentario fue, te invité porque quiero conocer la mente genia y creativa detrás de este libro que a mi hijo le encanta tanto. Él había hecho un background check, él sabía más de mí que lo que yo sabía de él. Así le pasó a David cuando él llega. Saúl sabe más de David que lo que David sabe de Saúl. Y se presenta y le dice, voy a meter mano. Y Saúl dice, es que ya yo hice el background y tú eres muy joven, tú no tienes experiencia militar. Él sabe que él es pastor de ovejas. Y David le respondió, verso 34, David le respondió, sí, en otras palabras, yo sé lo que tú estás pensando, Saúl, sí, yo soy el pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león, esto es lo que tú no sabes, cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. ¿Por qué esto está aquí escrito? Porque esto es para que nosotros entendamos cuál es la visión que tenía David de lo que es ser un pastor de ovejas. Porque Saúl tenía una visión bien equivocada de lo que era ser un pastor de ovejas. Y ahí está David diciendo, no, yo quiero que tú sepas cómo yo veo mi posición. Yo no soy solo el proveedor de mis ovejas, no solo le brindo dirección, las llevo al lugar donde hay pasto fresco, donde hay agua, yo soy su protector. Yo cuando veo que hay un animal que las amenaza, no solo lo veo, yo me voy tras el animal y lo persigo. Y si veo que tiene, tú sabes, tiene una de mis ovejas en la boca, yo mismo meto las manos. Y yo estoy leyendo esto y estoy diciendo, pero ¿cómo es posible que David le hable así al rey? Rey, yo soy un pastor de ovejas, pero tú no sabes lo que es ser pastor de ovejas. En otras palabras, ¿saben lo que está diciendo David? Está diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida
por las ovejas. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas, Rey. Y ahora es donde vamos a hacer esta conexión, porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que la figura, el personaje de David es una imagen de Cristo. Es el que se conoce como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y si eso es cierto, vamos a ver si pueden ver la conexión, porque tiempo después, Cristo Jesús en Juan 10:11 dice estas palabras: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La imagen que tiene David cuando va a escribir el Salmo 23 es la imagen de alguien que está dispuesto a dar la vida por las ovejas. No solo es proveedor, es protector. Y con esa imagen clara, él le contesta al rey y luego Jesús dice: yo soy el buen pastor. Esta es la conexión. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que nos lleva a ver a Jesús entonces más adelante entregando su vida por nosotros, sus ovejas. Porque cuando entendemos que Él es nuestro pastor, entonces nosotros nos vemos como sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Y es importante entender que este salmo, cuando David lo escribe, la mayoría de los teólogos concuerdan que él no lo escribe cuando estaba siendo pastor de ovejas, él lo escribe cuando es rey. Recuerden que no hay nadie en autoridad por encima del rey en el reino. Pero él está diciendo: yo voy a comenzar este salmo, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, como nosotros creemos. Toda palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios. Él está siendo inspirado, pero él lo escribe cuando él es rey. En otras palabras, todo lo que vamos a escuchar durante estas 3 semanas, todas estas promesas, no van a aplicar a nuestras vidas, no se van a hacer realidad, a menos que nosotros entendamos que Dios es nuestro pastor, que Él está por encima de nosotros. Y no solamente que Él es nuestro pastor, Jesús es nuestro buen pastor, el que nos provee y el que nos protege. Se los voy a probar que todo procede de Dios por la Escritura. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice la Escritura que la riqueza, la provisión, el poder, el favor, ¿quién es el que hace grande a una persona? Dios. Todo procede de Dios. Escucha, porque estamos comenzando con el secreto de la provisión. Y comienza con nuestra dependencia. Que nosotros entendamos cómo Dios nos ve. Él usa una imagen de un animal, y la Escritura constantemente nos compara a nosotros con las ovejas. A mí me hubiera gustado que hubiera escogido otro animal. Habían tantos animales con tantas cualidades. ¿Por qué no escogió, tú sabes, el león o el chita para compararnos? Tú sabes, o el caballo fuerte y valeroso. No, la Escritura nos compara más con este animal que cualquier otro. Las ovejas, en el Salmo 103, 100, verso 3, encontramos lo siguiente: reconozcan, miren una vez más el reconocimiento, que el Señor es Dios. Él nos hizo, y si Él nos hizo, nosotros no nos hicimos, porque somos suyos. Somos su pueblo. ¿Qué dice ahí? Ovejas de su prado. Nos compara con ovejas de su rebaño. Isaías, libro profético que habla más de Jesús. Hay más conexión entre Isaías y cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. Isaías está lleno de profecías y conexiones hacia la figura y la persona de Jesús. En el verso 6 del capítulo 53 dice: todos andábamos perdidos, ¿qué dice ahí? Como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor, hablando de Jesús, hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
nos compara con ovejas. Yo decía, es cierto, las ovejas se pierden. Algunos dirán, Jonathan, ¿y qué sabes tú de ovejas? Pues sé un poco, porque para sorpresa de algunos, aunque no es público y no ha sido público, he estado las últimas semanas trabajando cercano a ovejas. Mientras he estado haciendo estos mensajes, he tenido la oportunidad de trabajar junto a un jíbaro de Ay Bonito que tiene ovejas. Y he estado preguntándole y haciéndole preguntas acerca de el asunto de las ovejas. Y me he dado cuenta que las ovejas dependen del pastor, porque ellas no pueden por sí solas buscar su alimento. Si tú no las llevas a un lugar donde hay pasto, ellas no lo buscan por sí solas, tú tienes que proveerle. Y las ovejas, benditos, son torpes. Yo digo, Señor, pero ¿por qué me compara con una oveja que... Entonces, buscando algo que fuera gráfico para que ustedes pudieran entender cómo reaccionan las ovejas cuando enfrentan algo que no conocen o que es inesperado. Y yo vi tanto de mi caminar espiritual y del tuyo. Y yo tengo un video pequeño para que observemos cómo reaccionan las ovejas. Aquí está. Ahí viene la crisis. Bueno. Y tú te levantas y vuélvete. Está claro, ya lo vieron. Gracias, muchachos. Eso somos nosotros. Señor, aquí voy. En mi tiempo de estudio, aquí es donde el Señor me lleva y donde yo creo que algunos de ustedes, honestamente, sus ojos van a ser abiertos. Me lleva al Salmo 95, porque estoy buscando en la palabra las referencias de nosotros como ovejas. Y me lleva este salmo que jamás había estudiado. Y esto es una canción que cantaban ellos para recordar un momento específico. Ahorita cantábamos canciones, esto es una canción que cantaba el pueblo de Israel. Miren lo que dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Miren esto: si oyereis hoy su voz. Las ovejas tienen la capacidad de escuchar, y les voy a hablar al final algo de eso. No endurezcan su corazón, dice ahí, como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Jamás había visto eso. Que es Meriba, que es el día de Masa. Y la canción explica, es como si Dios estuviera hablando: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían, ¿en qué? En mi reposo. No entrarían en mi descanso. Yo observo esta canción, este salmo, y digo: Señor, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando esta canción? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar que tú estás diciendo, tú estás expresando que la razón por la que el pueblo no pudo entrar en el destino que tú tenías preparado para ellos, la vida que tú tenías preparada para ellos? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene una vida preparada, imaginada para ti? Que Él quiere otorgarte un lugar al que Él quiere llevarte. Nuestra vida, nuestra historia como creyentes es la historia de la confusión al conocimiento, de la confusión a la claridad, de lo roto a lo restaurado. Mi historia, tu historia, es de una humanidad rota a ser completamente humanos, restaurados por Jesús. Es una progresión. Jesús quiere llevarnos a un estado, a un lugar, a una etapa. Y esta es la historia del pueblo de Israel, una canción que les recuerda a ellos
no endurezcan, ustedes son ovejas, no endurezcan el corazón como lo que pasó en Meriba y en Masa. Yo digo, Señor, ¿dónde está esto? El único lugar en la palabra donde se dice lo que pasó en Meriba y Masa se encuentran en Éxodo 17:7, y ustedes lo van a ver conmigo. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado. ¿Quién lo había ordenado? El Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. ¿Cuál es la escena? Dios le da una instrucción, ellos obedecen esa instrucción, pero en el proceso enfrentan una crisis. Se fue el agua. Dios dijo que camináramos y ahora donde estamos no hay agua. Así que altercaron con Moisés. ¿Quién es Moisés? Su líder. Moisés es un profeta mayor. Moisés es el hombre que Dios había puesto para dirigir el pueblo. Moisés fue el que dijo, vamos a caminar por esta dirección. Y ellos dijeron, contra, si Dios está aquí, ¿dónde está el agua? Danos agua para beber, le exigieron. El pueblo se tornó contra su líder. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? En otras palabras, lo que están haciendo es peligroso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Pero los israelitas estaban ¿cómo? Sedientos. Cuando tú estás sediento, cuando tú estás hambriento, cuando tú estás cansado de echarle gasolina a la planta, ¿sabes lo que empiezas a hacer? A murmurar. Murmuraron contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Moisés obedeció todo lo que Dios le dijo para bregar con el pueblo. Además, ¿qué dice ahí? A ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Yo quiero hacer una pausa porque mis ojos se abrieron. La razón por la que Dios les rompe el corazón es que ellos habían endurecido su corazón al enfrentar la crisis. Habían comenzado a dudar de que Dios estaba en medio de ellos porque ellos tenían sed. Habían comenzado a dudar que Dios estaba en ellos, que Dios era su provisión. ¿Sabes de lo que dudaron los israelitas? Dudaron de que Dios era su proveedor. Dice el Salmo 95 que era un pueblo que divagó de corazón y que no conocía sus caminos. El Señor me pidió, John, enseña esto a la iglesia, porque en este momento de crisis nuevamente hay algunos que pudieran estar diciendo, si de verdad Dios está con nosotros, yo no estuviera pasando necesidad, no estuviera pasando hambre ni sed. Se molestaron con su líder. Y esta es la pregunta, ¿será que la razón por la que tú no encuentras descanso y todavía estás dando vueltas en el mismo lugar, sin entrar en la promesa de Dios, es que no estás aprendiendo? ¿Será que yo no estoy aprendiendo? Como Karen que decía, estoy aprendiendo. Y como estaba aprendiendo a conocer a Dios como su pastor, su proveedor, Dios la llevó al lugar de descanso y le mostró el reposo. Fíjense que el segundo verso de este salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es importante para ti.
Porque Dios tiene imaginado una vida estable sin que estés dando vueltas. No significa que no vas a enfrentar necesidades, porque ya vemos que a veces Dios dice camina y en el camino no hay agua. Y en el camino no hay luz. Y en el camino enfrentas un huracán. Y yo le decía a Roberto esta semana, es increíble que nosotros oramos que Dios nos envíe a las naciones y estamos dispuestos a viajar a un lugar de necesidad para ser un misionero. Pero nos quejamos porque Dios nos hizo nacer en este pequeño terruño. Y nos quejamos cada vez que pasa una situación y nos hacemos eco de la mentalidad de escasez y nos preguntamos por qué no tenemos descanso. Y nos preguntamos por qué nuestra vida no entra a ese espacio de provisión donde fluye leche y miel. Quizás tú conoces a Jesús como tu Salvador, como el que te perdonó en la cruz, como el que murió por tus pecados, pero todavía no lo conoces como tu pastor. El que te cuida, el que te defiende, el que te guía, el que te provee. Pero si hoy tú aprendes a depender a ciegas completamente y sin dudar en Jesús como tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Y esto no solo aplica a la provisión financiera. Esto es mucho, mucho más profundo. Y de eso hablaremos la semana que viene en la segunda parte. Pero hoy, nuestro pastor, no yo, nuestro pastor le está hablando directamente a la mentalidad de escasez que ha cubierto tu mente, a nuestro temor, a lo que estamos escuchando alrededor, y le está recordando: hey, si tú me conoces como pastor, nada te faltará. Yo quiero compartir con ustedes una ocasión en la que Cristina y yo aprendimos, más yo que Cristina, a conocer a Jesús como nuestro pastor. Yo tenía una guaguita del 99, una Nissan Pathfinder que le llamábamos la Palomita. La Palomita había perdido la capacidad de dar reversa. Cuando yo llegaba a un lugar tenía que planificar cómo iba a salir, porque si no iba a tener problemas. Con ella íbamos a las escuelas, íbamos a las universidades, presentábamos Me Flocharon. Un día un amigo mío me enseña un Infiniti del 2003. Era 4 años más que la Palomita, pero era bello. Me encantó. Yo lo vi, le puse nombre, se llamaba el Black Shadow. Le dije, si algún día vas a vender el Black Shadow, me llamas porque yo lo quiero, te lo voy a comprar. Me dijo, jamás, este es el carro que mejor me ha salido, no lo voy a vender nunca. Pasaron unos meses y me llama, Jonathan, ¿te acuerdas del Black Shadow? Me voy para Estados Unidos, soy militar, tengo que venderlo, ¿lo quieres? Le dije, sí lo quiero. Me dijo, son $7,000. Y yo le dije, no hay problema, yo voy a juntar esos $7,000 de alguna forma, yo voy a hacer más Me Flocharon que nunca este mes. Yo voy a hacer 23 Me Flocharon y voy a sacar la cantidad necesaria. Empezamos a hacerlo, Cristina me dijo, vamos. Creíamos que era de Dios. Yo le decía, Cristina, yo siento que Dios me está diciendo que ese carro es para mí. Aquellos que me conocen saben que yo no soy una persona materialista, ni creída, ni que estoy predicando acerca de la prosperidad desenfrenada, jamás. Si tú estás aquí por primera vez, bienvenido. Dios quiere que tú sepas que nada te faltará. Pero esta historia es real. Yo me veía en el Black Shadow, estiraba mi mano, para mí yo bajaba a la ventana, estaba ilusionado. Le decía, Cristina, esto es para nosotros. Comenzamos a hacer Me Flocharon. Llegó dinero a la cuenta. Cuando teníamos 2,000, algo le pasaba a alguien de nuestra familia. Y Dios decía, dale a ese alguien. Y nosotros decíamos, sí, pero si hacemos eso, ¿qué pasa con el Black Shadow? Recuerdo que ayudamos a mi mamá, ayudamos a la mamá de Cristina, ayudamos a diferentes personas y cosas pasaron en la casa. O sea, era como que estamos reuniendo. Y cuando reuníamos, se iba. Faltaban 4 días para que el hombre se fuera. Cristina me dice, ¿ya tú lo llamaste? Y le dijiste que no tenemos el dinero, porque no teníamos ni $1,000. Yo le dije, no lo he llamado, pero lo voy a llamar, dame un break. Ella salió del cuarto. Ustedes saben la historia, la han escuchado 1000 veces, pero la necesitan volver a escuchar. Me meto en el closet y le digo, mano, escúchame, perdóname. Me siento abochornado.
pero no tengo el dinero. Te lo dije tarde, discúlpame. Es que creía que lo iba a poder hacer. Me dijo, no te preocupes, Jonathan, ya yo tengo comprador. Ok, nos vemos. Yo nunca he llorado por algo material, pero yo estaba llorando por la ilusión de que yo tenía esta confusión, porque yo decía, es que yo creo que Dios me está diciendo que el carro es para mí, Cristina, es para nosotros. Me salgo del closet, entra Cristina, y yo estoy mirando para allá para que ella no vea que está bajándome la lágrima. Y ella se acerca y me dice, ¿tú estás llorando? Ese día voy con Reinaldo Cintrón, el pastor de campus de nuestra localidad en Metro. Me voy a comer sushi a las 11 porque soy humano y necesito amigos alrededor. Le digo, Rey, tú no vas a creer esto. Yo creía todo el tiempo que Dios me decía que este carro era para mí y tuve que decirle que no. Y me dijo que tiene un comprador. Y Rey se queda callado y me dice, Jonathan, si quieres algo, déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Y yo lo escuché y dije, wow, ¿dónde está eso? Santiago, eso está en Romano. No, John, eso es algo que yo he escuchado 1000 veces. Y yo recuerdo que eso fue lo que Dios usó para yo dejarlo ir. Y esa noche lo dejé ir. Y me olvidé por 3 días. Y llegué el domingo a la iglesia. Estaban cantando una canción que se llamaba Veré la bondad de Dios, o por lo menos decía eso. Y cuando estoy escuchando la canción, el Señor habla a mi corazón y me dice, verás mi bondad. Y yo empiezo a llorar y a llorar, me toca predicar, me levanto a predicar. Y estoy llorando y le digo a la iglesia, perdonen, es que Dios habló a mi corazón y me dijo que veré su bondad. Prediqué, no sé ni de qué prediqué. Cuando termina la predicación, el pastor administrativo de la iglesia llega y dice, un momento, John, no te vayas. Nunca había pasado esto. Y me dice, viene al frente, yo estoy asombrado. Me dice, una persona se enteró que tú tenías la necesidad de un carro y quiero que sepas que aquí está. Esa persona no quiere que tú sepas quién es. No fue la iglesia, fue una persona, pero lo quiso dar a través de la iglesia, así que aquí está. Y me dan una cajita y cuando abro la cajita estaba la llave del Black Shadow. Yo vi que decía Infinity. Yo dije, no puede ser. Pusieron la foto, miré y era el Black Shadow. O sea, no era como el Black Shadow, no era el Black Shadow. Yo empecé a llorar más todavía. Me recordé que iba a ver su bondad. Esa noche yo me fui a mi casa guiando el Black Shadow y la gente dice, hermano, cuando lo viste, ¿qué sentiste? Nada. Nada, porque mis ojos estaban puestos en el que me había provisto. Mis ojos estaban puestos en aquel que quería darme algo y quería enseñarme que no era que yo lo tenía que ganar y que con mi propio esfuerzo en esta ocasión no iba a poder ser, pero que Él ya había planificado entregarme lo que yo necesitaba. ¿Cuántas cosas Dios ya ha planificado para ti? ¿Cuántas cosas están frente a ti? Una tierra prometida, un lugar de descanso. Y desde ese día yo estoy aprendiendo como Karen, y yo espero que tú estés aprendiendo. Porque aquí termina este mensaje en Mateo 6:25. Jesús dijo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No vales tú mucho más que ellas? Y termina el verso 33 más abajo, dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. Ahora vamos al secreto. Vamos al secreto claro, porque no es secreto. Pero al no entenderlo, nos quedamos sin entrar
al lugar, a esa vida que Él quiere para nosotros y nos quedamos dando vueltas, teniendo los mismos problemas en nuestra casa, los mismos problemas en el trabajo, los mismos problemas. Y tú dices, pero Dios, si tu presencia está conmigo, tú has tocado mi corazón, has limpiado mis pecados, ¿qué pasa en esta otra parte de mi vida? Esto es lo que pasa. No has conocido a Jesús como tu proveedor. Miren, Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es bien grande, pero este es el secreto. El secreto de la provisión de Dios está en escuchar la voz de Dios y seguirlo y hacer lo que Él nos pide que hagamos. En Israel, cuando tú vas y tomas estos tours, una de las cosas que hacen en Israel es te enseñan sobre los pastores de ovejas. Y en ocasiones te llevan a un valle en el que, en este tiempo que se escribe la escritura, se cree que habían a veces hasta 15,000 y 20,000 ovejas con múltiples pastores de ovejas. Y te explican que los pastores lo llevaban a este lugar porque había agua y había pastos verdes. Y que cuando el pastor ya había alimentado a su rebaño, él tenía una palabra o una frase, o algo que hacía con su voz, que le indicaba a las ovejas que era tiempo de irse. ¿Y saben lo que él hacía? Hacía ese llamado, comenzaba a caminar, y de esas 15,000 ovejas tú veías 800, 600 de ese pastor siguiendo a ese pastor, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Conocerás tú la voz de Jesús como tu proveedor? ¿Conocerás tú que Él te está pidiendo que hagas algo cuando Él te está diciendo que lo hagas? Es que ya Él pensó cuál es la provisión que tiene para ti. Es lo que tenemos que aprender. Y les voy a dar una estadística interesante. Esta estadística no es de Mar Azul, ni siquiera es de Puerto Rico, es de la iglesia en general. Y voy a hablar específicamente de nuestras finanzas. Menos del 10% de los cristianos diezman regularmente. El diezmo es separar el 10% de lo que recibimos. Es separar la primera parte de lo que recibimos y dársela al Señor a través de la iglesia como muestra de confianza. Nosotros creemos en el diezmo como principio bíblico. Nosotros no somos religiosos, o este mensaje no es para que te sientas juzgado, pero miren esto, menos del 10% de los creyentes diezman regularmente. Quiere decir que menos del 10% conocen a Jesús como su pastor, lo conocen como Salvador, como el que perdona sus pecados, pero verdaderamente todavía divagan en su corazón, no lo conocen como proveedor. Y miren esta otra estadística, 77% de las personas que diezman, de aquellos que sí lo hacen, dan más del 10%. ¿Saben por qué lo comparto? Porque es como si ellos hubieran descubierto un secreto. Es como si aquellos que lo han hecho hubieran descubierto que han entrado a una etapa en sus vidas que antes no habían experimentado, porque han conocido a Jesús como su pastor. Y esta puede ser la pregunta de algunos. Ok, Jonathan, el secreto es escuchar la voz de Dios y seguirlo. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Fácil, en su palabra. Escudriña, lee su palabra. Escucha lo que Él dice a través de su propia revelación. Y luego entra en su presencia. Ora, habla con Él. Hazlo como tú sabes hacerlo y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga con lo que estoy leyendo? ¿Cómo eso se aplica a mi vida? Porque lo que te va a pedir a ti es diferente que lo que me va a pedir a mí y lo que le va a pedir el que está a tu lado. Porque Él es tu pastor y Él te conoce. Y Él dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Él te conoce. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? En su palabra y en oración, entrando en su presencia. Así que hoy este mensaje termina en la pregunta, ¿qué quiere decirte a ti Dios hoy? ¿Podrás escuchar la voz de tu pastor en medio de esta
nueva temporada de crisis. Porque ¿sabes qué? Hay muchas personas que han pasado los últimos años contigo y no están en el lugar donde estaban. Hay muchas personas que en medio de la crisis no dejaron que la mentalidad de escasez los visitara. Yo les estoy hablando esto como un pastor que ama. No porque queremos lograr algo, es porque queremos que entren al reposo. Queremos que entren al descanso. Tú puedes ser llevado a ese lugar. ¿Qué Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Qué tal si te ponen de pie ahí conmigo y hacemos esta oración? Qué lindo verte, José, ahí en la batería, hermano. Todo este campus está orgulloso, te ha visto servir, te ha visto... Pero hoy esta batería estaba sólida, pero sólida, sólida. Gracias. Porque Él te lleva a ti y a tu familia a lugares de delicados pastos. Y te hace descansar. El secreto de la provisión de Dios, escucha la voz de Dios y síguelo. Cuando Él te haga el llamado. Señor, he traído el mensaje que tú me desvelaste para traer. Haz en nuestro corazón lo que tú anheles, como rebaño tuyo que somos. Yo estoy convencido que este mensaje para algunos es un antes y un después. Y algunos van a decir la semana que viene, estoy aprendiendo, con lágrimas en sus ojos. Señor, entra esas personas en tu descanso, entra esas personas en tu reposo. Como iglesia, Señor, queremos escuchar tu voz. Y si hay alguien aquí que llegó por primera vez y dice, yo no me considero ni oveja, yo no sé escuchar su voz, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiere decir que más de 2000 años atrás Él entregó su vida en una cruz para que hoy tú pudieras pasar de confusión a claridad, de estar roto a estar restaurado. Y Dios hoy quiere comenzar una relación contigo en la que Él te protege, en la que Él te provee, en la que Él te cuida. Y hay osos y leones que han amenazado con destruir tu vida. Y la adicción posiblemente ha amenazado con destruir tu vida. Y el pecado, porque el pecado lo enfrentamos todos, ha roto tu corazón. Y has estado dando vueltas en un mismo lugar. Y hoy estás escuchando la voz de tu pastor, no de este pastor, de Jesús, quien dio su vida por ti, porque Él es el buen pastor y quiere una relación contigo. Y si ese eres tú, ahí donde estás o aquí al frente, tú puedes tomar la decisión y podemos orar contigo. Y si tú necesitas venir y sentir que eres parte del rebaño, yo quiero decirte que hay espacio para ti y hay sanidad para ti. Y hay un equipo de líderes que está deseoso de orar por aquellos que necesiten oración. Así que donde tú estés, tú puedes salir, venir aquí. Y vamos a entonar esta canción y vamos a orar por ti. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Lo puedes decir ahí? Nada me faltará. Nada me faltará. Nada